Hoy nos acompaña en Medicina Responsable Sergio Minué. Sergio es un médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y es un referente sin duda en atención primaria dentro y fuera de España. Es un hombre que es conocido prácticamente en todo el mundo. Señor Minué, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a nuestro plató de Medicina Responsable. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la atención primaria, de la que usted es especialista, es sin duda la puerta de entrada en el sistema de salud. Es el primer contacto que tiene un paciente con un enfermo, pero da la impresión que no está suficientemente valorada. No sé si tiene usted esa misma impresión y si la tiene, ¿cuáles serían los motivos? Sí, tengo la misma impresión y realmente yo creo que da idea la valoración social en general que se tiene de la atención primaria, el hecho de que es noticia, y es noticia como ocurre con los sucesos, cuando pasa algún tipo de tragedia. Entonces la atención primaria solo sale en los medios de comunicación cuando está descontenta, cuando hay malestar, cuando no da abasto, cuando está sobrecargada. En condiciones normales el trabajo de los médicos de familia, de la atención primaria, está tan infravalorado socialmente que no llega nunca a los medios de comunicación. Yo pondría un ejemplo muy reciente. La semana pasada todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, sacaron la noticia, y era una noticia interesante, sin duda alguna, de una investigación que habían hecho en el Hospital del Mar, en Cataluña, que en un experimento con ratones habían conseguido, en cierta manera, mediante precisamente tecnología basada en el famoso RNA mensajero, reducir la resistencia a la inmunoterapia. Y desde luego es una noticia importante, pero a principios del mes de enero se publicó en una de las revistas de atención primaria más importantes del mundo, que es el British Journal of General Practice, un artículo donde lo que hicieron fue el seguimiento de toda la población de Noruega, es decir, todo el país. Y se demostró que tener un médico de referencia más de 15 años reducía la mortalidad en un 30%. Si probablemente aparece un fármaco que reduce la mortalidad un 30%, seguro que es noticia en todos los telediarios de España, en los programas estos especiales de salud y demás. En cambio, como es la continuidad asistencial, que es el que tú tengas siempre el mismo médico de cabecera, pues realmente eso no es noticia, porque es algo como viejuno del pasado, eso de tener siempre el mismo médico, vaya aburrimiento. Y yo creo que esa valoración social, donde lo que prima es la tecnología, la vanguardia, el último grito en materia de experimentación científica, hace que la atención primaria esté profundamente devaluada. Bueno, he hablado de muchas cosas. Yo me acordaba del médico que tenía cuando era niño, que era don Cipriano, que llegaba casi te curabas cuando él llegaba, claro, y era el médico de siempre. Ahora no es tan fácil mantener en un centro de atención primaria el médico de siempre. Pero volviendo un poquitín al origen de la primera pregunta, no está valorado lo suficiente. Acaban de salir las plazas MIR, y los chicos parece que elegir médico de familia o de atención primaria es una cosa que es menor. ¿Por qué? Yo eso lo he vivido muy de cerca porque, bueno, nosotros ya somos dos generaciones de médicos de familia. Mi hermano también lo es y mi sobrina sacó un número muy alto en el MIR y eligió medicina de familia y fue aplaudida. Y la hicieron entrevista por una cosa tan ridícula como haber elegido medicina de familia. Si hubiera elegido cardiología no hubiera pasado. Hombre, yo creo que tiene mucho que ver esa falta de, podríamos decir, de atracción que tiene la medicina de familia precisamente por la falta de prestigio social que tiene la medicina de familia. Es decir, mi propia madre, que tiene 2 hijos médicos de familia, cuando eligió la nieta dijo, pero hija, otra vez esta especialidad tan ridícula, porque ni ella misma entendía muy bien cuál es el sentido de la medicina de familia. Es curioso, hay un artículo muy interesante de Beatriz López Valcárcel, la profesora, la catedrática de Economía de Canarias, donde hizo un estudio donde los estudiantes de quinto y sexto de medicina, cuando le decían, ¿cuál es tu especialidad, podríamos decir, más atractiva? Y era medicina de familia y pediatría, pero luego no la eligen. Y no la eligen, entre otras razones, porque ese prestigio evidentemente está mucho más deteriorado, al margen de que España es de los poquísimos países del mundo donde no tiene departamentos de medicina de familia o de atención primaria en la universidad, donde esos departamentos no son dirigidos por médicos de familia, cuando en el resto de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, en todos ellos hay departamentos además que hacen investigación y docencia, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver, en cierta manera, con esa falta de prestigio que tiene la vieja medicina, lo que estábamos comentando antes, ¿no? El médico de toda la vida, que realmente, esencialmente, lo que hace es escuchar y tocar no se consideran que son habilidades modernas, ¿no? ¿Por qué es importante el médico de familia o de atención primaria?
Pues fundamentalmente hay un trabajo para mí, una de mis maestras, que es Iona Heath, fue presidenta del Colegio de Médicos Generales Británicos. El trabajo fue la primera mujer a la que le invitaron a dar la conferencia lo llaman Harveyan Oration, es decir, la oración en honor de Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre, ¿no? Y en ese trabajo ella decía que el misterio de la medicina general o de la medicina de familia, da igual, porque en cada país se llama de una manera, era doble. Por una parte, ser guardián y ser testigo. Guardián es proteger a los pacientes, a la comunidad, de los excesos del sistema. No hay que olvidar que, vamos a un artículo reciente en el British Medical Journal, la iatrogenia, el efecto negativo de la propia práctica de la medicina, en Estados Unidos era la tercera causa de muerte detrás de las cardiovasculares y el cáncer, es decir, no es una broma, el sistema sanitario también mata. Y en ese sentido, el médico general, que conoce muy bien a los pacientes, lo que hablábamos antes de toda la vida, es capaz de proteger y decidir, y eso es una decisión súper compleja, cuándo realmente es necesario que te vea el cardiólogo y cuándo no. Porque si el cardiólogo te ve sin necesidad, va inevitablemente a pedirte una serie de pruebas, una serie de procedimientos. Y en ese sentido, el médico de cabecera protege del sobreexceso. Y también, por otra parte, es testigo. Y el testigo es de toda la vida del paciente, incluida de la muerte del paciente. Y toda esa experiencia acumulada a lo largo de la vida, que hablábamos antes precisamente del estudio de los noruegos, es lo que permite que desde el punto de vista más, podríamos decir, materialista del mundo, que es el punto de vista de la eficiencia, sistemas donde hay una atención primaria suficientemente desarrollada con profesionales que acompañan a los pacientes a lo largo de la vida, los resultados en términos de salud y en términos de ahorro de costes son mucho mejores. Por ponerle una pega, en las grandes ciudades no siempre te acompaña el mismo médico y ahora el tiempo es tan reducido que apenas se les escucha. Muchos pacientes se quejan, pero si nada, si están 5 minutos, me he interrumpido a los 20 segundos, he mirado el ordenador y me has recetado. Lo que usted dice a veces se contradice con la realidad, ¿o no? Sí, se contradice completamente, porque estamos en un proceso de transición que yo dudo mucho que sea un proceso de transición a mejor, en el sentido de que el ordenador se ha convertido realmente en nuestro interlocutor como médicos. No lo es el paciente es alguien que nos suministra información, pero nuestra interlocución es con el ordenador, por una razón bien sencilla, porque al final al médico se le va a evaluar por lo que ha metido en el ordenador. Lo que no está registrado, esa es una máxima de la calidad clásica, lo que no está registrado no existe. Entonces la obsesión de los médicos es meter los datos en el ordenador. Otro estudio, y siento referirme a estudios, pero yo creo que es la única manera de demostrar que lo que estoy diciendo no es una charlatanería más, no, sino que hay fundamento en todo ello. Un artículo muy interesante que se llamaba precisamente El mapa y el territorio, hablaba de que por cada hora de atención a un paciente en Estados Unidos tenían que dedicar 2 horas a tareas burocráticas de meter datos y otras 2 horas en el domicilio. Evidentemente el sistema sanitario norteamericano es diferente al nuestro, pero el nuestro tiene muchas similitudes en ese terreno. Es verdad, y además eso hay estudios que lo demuestran, el médico habitualmente interrumpe al paciente a los 22, 24 segundos. Si se deja hablar al paciente frente a la idea habitual de los médicos de que es que entonces voy a estar 6 horas con el paciente, en 2 minutos ha acabado su petición de ayuda, de información, su explicación del problema, ¿no? Entonces, estamos en un proceso muy complicado de transición, yo creo que podríamos decir social, y en ese sentido, uno de los principales problemas que tiene la atención primaria en España es el tiempo. En España y en todos los países, pero mientras en Estados Unidos tenían una media de 15 minutos por paciente y están ya en 20, y en Inglaterra la tenían de 10 y están en 15, aquí seguimos con 5 minutos por paciente. Cuando yo voy, porque en la escuela tenemos muchos proyectos de consultoría internacional y además yo coordino el Centro Colaborador de la OMS de Atención Primaria, y cuando yo cuento a colegas de otros países que en España hay 5 minutos por paciente, no se lo creen. Incluso cuando vamos a contar las excelencias de nuestro sistema sanitario, es gracioso porque dicen, pero bueno, ¿a qué venís a contar la excelencia de un sistema que tiene 5 minutos de tiempo por paciente? Claro, si tiene 60 pacientes, 5 minutos es el horario del médico. Obvio. Llevamos pocos minutos charlando, pero me da la impresión de que usted plantea una enmienda a la totalidad. Algo tiene que cambiar, por lo que le escucho. ¿Por dónde tiene que ir ese cambio? Hay un elemento que yo creo que es interesante como reflexión general. España
partía de un sistema que tenía elementos muy interesantes dentro de la atención primaria. Estoy hablando de la época pues de los años 50-60, donde los médicos eran médicos de pueblo, por el sistema de APD, y en los años, con la llegada de la democracia, aparece un cambio absoluto en lo que era la forma de prestar la atención en atención primaria, que yo lo resumiría en dos hechos. Uno, la creación de la especialidad de medicina de familia en el año 1978, y dos, la construcción de nuevas formas de prestar la atención primaria, basada no en consultorios ambulatorios clásicos, sino en centros de salud, con equipos multidisciplinares y con 7 horas en vez de 2 horas, que era lo que previamente se hacía. Pero esa reforma es del año 1983-84. Imaginemos que ahora siguiéramos con el R5 de esa época, con la televisión de casa de mis padres, que el mando a distancia era mi hermano pequeño, y con teléfonos que eran los de los que estuvieran pegados a la pared. Ese es el sistema de atención primaria que tenemos en el siglo XXI en España. No ha cambiado nada. Seguimos con el mismo tipo de profesionales y de perfiles profesionales, que no ocurre en otros países. Seguimos con el mismo modelo de organización dentro de los equipos de atención primaria, e incluso lo que tenemos es menos médicos por cupo, es decir, el número de pacientes por médico es cada vez mayor y por lo tanto el tiempo por paciente es cada vez menor. Entonces realmente se necesita un cambio muy importante. Y cuando tienen que mandar una radiografía, igual tardan un mes en que el paciente claro, lo haga, con lo cual es un perjuicio para todos. Absolutamente. ¿Y cuál es el cambio? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, yo creo que hay un primer elemento que es una condición necesaria pero no suficiente. La condición necesaria evidentemente es dinero. Y lo pongo por ejemplo, y además un poco en cuanto a la... Aviaos estamos, que diría mi madre. Sí, aviaos estamos, pero hay dinero para algunas cosas y para otras no. Entonces, por ejemplo, es muy significativo que después de la crisis económica del 2008, la pérdida de Producto Interior Bruto que se dedicaba a sistema sanitario público fue de un 1%, y la mayor parte de esa merma en los recursos claramente fue para atención primaria, porque todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos de cualquier signo político tienen muy claro que la prioridad a la hora de la inversión es el hospital, no es atención primaria, porque atención primaria no llora y el que no llora no mama, es que es así. O sea, todos los recursos generalmente, y en esa época también, han ido dedicados a los hospitales. Es muy interesante, por ejemplo, en el plan de resiliencia del gobierno español, que prometía alrededor de 140.000 millones de euros en los próximos 10 años, la partida destinada explícitamente al sistema sanitario es de alrededor de 1.000, es 0,7%. No hay nada explícito para atención primaria, incluso el presupuesto que podríamos decir que estaba previsto el año pasado dedicar a la atención primaria fue a vacunas. Yo trabajé en el grupo que elaboramos la Declaración de Astana. La Declaración de Astana es una declaración muy importante que hizo la Organización Mundial de la Salud en 2018, conmemorando los 40 años de la Declaración de Alma-Ata, que fue en el año 78, y donde, por así decirlo, se crea el modelo de atención primaria en el mundo. El final de ese proceso fue una declaración de Naciones Unidas en septiembre del 2019, unos meses antes del inicio de la pandemia, donde se instaba a todos los países a invertir un 1% del PIB adicional solo en atención primaria. Un 1%. La OCDE considera que debe ser de un 1,5%. Eso es más de 10.000 millones de euros para atención primaria, según la OMS y según Naciones Unidas. En cambio, en España seguimos con el mismo presupuesto de hace 5 o 10 años. Por lo tanto, el dinero es muy importante. Sin dinero no se puede reducir el tiempo de atención a los pacientes. Sin dinero no se puede realmente dar una atención de calidad a los pacientes. Pero eso no es suficiente, porque en general en la atención primaria tenemos siempre esta especie como de martingala todo el rato llorando, ay, necesitamos más dinero y tal, pero para seguir haciendo lo mismo. Y el sistema tiene que cambiar, es decir, España en ese aspecto sigue dependiendo de un sistema funcionarial del siglo XIX, donde se convocan oposiciones cada 3-4 años, se tardan otros 4 años en acceder a la plaza, con sistemas de memorización exclusivamente que no tienen para nada en cuenta las habilidades de comunicación, de empatía, de humanidad con los pacientes. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el modelo necesita un cambio absolutamente radical, que yo, sí. No, que está haciendo una enmienda a la totalidad casi. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que, en primer lugar, la forma de relación entre los profesionales y la administración debería ser otra.
o bien mucho más flexible, o bien claramente como ocurre en la mayor parte de los países europeos, donde los médicos generales, los médicos de atención primaria en sistemas públicos, estoy hablando del Sistema Nacional de Salud británico, son profesionales independientes, o sea, no son asalariados, no son funcionarios ni estatutarios, como ocurre en el caso de España. A lo mejor en España, por una cuestión del contexto cultural y que todos los sindicatos obviamente estarían en contra de una medida de este tipo, no se puede hacer eso. Pero lo que está muy claro es lo que hace potente a la atención primaria es tener el mismo profesional a lo largo de los años. Y ahora lo que se fomenta es justo lo contrario, porque los contratos son precarios, porque la gente se pilla concurso de traslado para estar más cerca de casa y así no tener que coger el coche, porque evidentemente me han ofrecido ser gerente del área y entonces pido una comisión de servicios. Una curiosidad, Sí. ¿Es cierto aquello de que dicen que todavía hay contratos por semanas y por días, incluso en la atención primaria? Sí, por supuesto. ¿Y cómo es posible en un país civilizado eso? Porque todo el mundo está de acuerdo con ello, me refiero a todas las administraciones. Esto además es independiente del partido político. No puede vivir nadie, su propia vida personal no, o sea, está condicionada a que no, el trabajo se le puede acabar mañana. Absolutamente. Yo hace hace un año aproximadamente, fui por una serie de trámites que tenía que hacer el equivalente, el Servicio Andaluz de Salud en Andalucía. Y había unos chicos jóvenes que estaban presentando el currículum, me imagino que para la bolsa de trabajo, y tenían, me lo contaron y además me lo enseñaron, porque era una carpeta de este grosor, 200 contratos en un año, 200 contratos, porque son contratos de horas. Pero eso la administración, la comunidad autónoma, que tiene las transferencias, los sindicatos, ¿qué hacen? Pues aparentemente el problema que dicen las administraciones es que no hay médicos o no hay enfermeras, y que entonces pues lo que tienen que hacer a los pocos que se ponen a tiro es hacerles muchos contratos para que vayan de un sitio para otro, y por parte de los sindicatos no hacen más que quejarse, pero evidentemente tampoco proponen nada que evite esa situación. También he escuchado, no lo sé, porque no soy un experto evidentemente, que vamos a tener un problema inmediato por la jubilación de una generación completamente. entera. Entonces, ¿quién va a ocupar estos puestos si no hay médicos? Pues realmente tenemos otro problema importante en España de planificación, de demografía sanitaria, de saber que esto se venía barruntando desde hace más de una década y realmente no se han puesto los mimbres para construir ese cesto, que fundamentalmente pasarían por dos cosas, o por tres. Una, probablemente necesitamos una mayor oferta de plazas de especialista en atención primaria. No hay que olvidar que, por ejemplo, hay países como la Universidad de Dundee en Escocia o Northern Ontario en Canadá, que ya hay carreras de medicina solo para médicos de atención primaria, precisamente por la necesidad, sobre todo en zonas remotas, en zonas rurales, pues cerca del Círculo Polar Ártico o cosas por el estilo. Por lo tanto, necesitamos más especialistas en atención primaria, de medicina, enfermería y de otros perfiles que existen en otros países y no hay en España. Necesitamos, sin duda, también condiciones de trabajo suficientemente, podríamos decir, dignas para que la gente esté en el mismo lugar y que incluso se incentive el que cuantos más años estés en el mismo sitio atendiendo a la misma gente, posiblemente más salario tengas. O al revés, que evidentemente si tú cambias cada año de lugar de trabajo porque tienes ya una plaza en propiedad y entonces te acercas a tu domicilio, te penalice. Eso ocurre, por ejemplo, también en educación, donde si tú te has trasladado una vez, hasta dentro de un determinado número de años no te puedes trasladar. Vamos a hablar de la pandemia, que ya ha pasado. La pandemia ha colapsado el sistema sanitario, los centros de atención primaria, pero no solo eso. Las debilidades venían de antes, lo que pasa es que ahora se han multiplicado por 100 o por 1000, y además han dejado sin atender enfermos crónicos o enfermos que no podían ir al ambulatorio, hablamos de ambulatorio, centro de atención primaria, porque estaban cerrados y había que ir por teléfono. Esto se va a normalizar ya y ha creado, me imagino, muchos problemas. E incluso ha banalizado el uso de la sanidad, porque la gente directamente, en vez de ir a atención primaria, iba a los hospitales por cosas que no tenía que ir. Claro, o sea, yo creo que esa es la mejor demostración de cuando la atención primaria está fallando, cuando la gente opta por ir a la urgencia porque en la atención primaria no me resuelven el problema. Yo creo que ahí ha habido, en la atención primaria, y me duele mucho decirlo, ha perdido completamente la batalla de la comunicación, en un doble sentido. La población, que una cosa es que no lo valorase como al cardiólogo o al neurocirujano, y otra cosa es que, bueno, mi médico o enfermera la verdad es que es buena gente, me trata bien, siguen mis problemas. Esa yo creo que era un poco la valoración general de la sociedad española. La impresión ha sido que durante la pandemia la atención primaria se cerró, y entonces yo no podía. Totalmente.
pero por una razón: nunca ha trabajado más la atención primaria que en la pandemia. Lo que pasa es que no se les veía, porque el trabajo era back office, era en la parte de atrás, era mediante la consulta telefónica. Y siempre, que esa es otra de las habituales, yo creo que equivocaciones que tienen los grandes gurús cuando dicen, no, es que el sistema sanitario del futuro es un sistema todo puramente virtual. Es probable que eso sea, pero dentro de bastante tiempo, porque la gente lo que quiere en atención primaria sigue siendo tocar y que le toquen. El médico, la enfermera, el administrativo, el trabajador social, quien sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por una parte, la población ha entendido que la atención primaria se cerró, y por otra parte, los hospitales y los colegas de los hospitales, los especialistas que trabajan allí, también han dado el mensaje de que la atención primaria estaba cerrada y por eso venían a la urgencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que comentaba en relación precisamente con dejar de hacer cosas, es cierto. Hay un trabajo de médicos de familia españoles de una unidad muy prestigiosa en Barcelona, donde demostraron claramente que a raíz de la pandemia las actividades de atención a pacientes crónicos y las actividades preventivas claramente se redujeron de manera brutal. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, lo que pedían las administraciones era atender COVID, y evidentemente lo otro era... La gente se sigue muriendo, no solo por el COVID, ¿eh? No, es que se muere más que por el COVID. O sea, realmente yo creo que hay un elemento interesante a la hora de analizar todo eso. Todavía no sabemos cuántos se han muerto por el COVID y cuántos se han muerto con COVID, que son cosas totalmente diferentes. Y en ese aspecto, el exceso de mortalidad que se ha producido y que es impresionante en España en los 2 últimos años, no solamente es atribuible al COVID, ha sido precisamente a dejar de atender a otro tipo de patologías. ¿Y cuándo vamos a volver a esa normalidad? Y yo le voy a confesar, a mí no me gusta nada que el médico me hable por teléfono. Yo necesito verle. Claro. Es que forma parte de... O sea, hay tal cantidad de información que se puede obtener en un contacto como el que estamos teniendo ahora, evidentemente con medidas de precaución necesarias, todo lo que quieras, pero desde el punto de vista de lo que es la expresión no verbal, no digamos nada si vas a hacer una atención a domicilio y la cantidad de información que recoge simplemente mirando el lugar donde viven las personas es enorme. Entonces, hay también mucha evidencia científica que demuestra la importancia del tacto, de tocar. Y el tacto nunca lo va a poder sustituir ningún tipo de telemedicina, por muy desarrollada que sea. Usted habla de que el paciente es único, entiendo, sí, porque es algo como que hemos hablado mucho de ello en nuestra medicina responsable, que es uno de nuestros objetivos, humanizar la medicina. Ha hablado de tocar, ha hablado de mirar, ha hablado de escuchar, ¿no? Sí. Eso se está perdiendo. Sí, se está perdiendo claramente, o sea, pero precisamente porque no es una prioridad. Los sistemas de incentivos de todas las comunidades autónomas en los últimos 20 años han estimulado el que tú, en la historia clínica, registres que tus pacientes con hipertensión tengan tantas tomas al año, que esas tomas estén por debajo de una cifra, o que tengas la hemoglobina glicosilada, en el caso de los pacientes diabéticos, por debajo de 7, pongamos por caso. Pero no hay ningún incentivo ligado a que tú, por ejemplo, vayas a atender a los pacientes a su casa. No hay ningún objetivo ligado a que tú toques las barrigas cuando alguien te dice que le duele la tripa. No hay ningún tipo de incentivo vinculado a tu, en cierta manera, el establecimiento de una relación estrecha con los pacientes, ¿no? Y como decía Goldratt en La Meta, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Entonces, si todos los objetivos de las administraciones y de las instituciones sanitarias van por un lado y realmente está muy alejado de lo que realmente es importante, pues dejas de hacer lo importante. Y pese a todo, decimos que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Yo discrepo un poco de eso. O sea, yo creo que tenemos una tendencia al fanfarronismo nacional cercano ya al francés. Por ejemplo, yo llevo escuchando de todo tipo de ministras, ministros, consejeras, consejeros, ese mantra de la atención primaria española es la mejor del mundo. Y no es cierto. Yo no digo que estemos en si fuera la clasificación de la Liga en puestos de descenso, pero tampoco estamos en puestos de Champions, ni como sistema sanitario, ni como atención primaria. Yo creo que tenemos un sistema para el dinero que dedicamos al sistema sanitario que tiene buenos resultados, y hay elementos que son absolutamente, podríamos decir, muy competitivos. La capacitación de los profesionales, por ejemplo, española, es muy alta. Pero de eso a decir que tenemos un sistema sanitario para enseñar,
¿Y sabemos lo que hace la atención primaria, los ciudadanos? ¿Sabemos y tienen los medios suficientes para atendernos en atención primaria sin tener que desviar la atención hacia los hospitales? No, porque no se cuenta, vuelvo al principio, solamente es la atención primaria noticia cuando hay una catástrofe o cuando pues, hay una pandemia y entonces hay que hacer vacunación masiva o cuando hay que hacer rastreo o cuando están totalmente ya desmotivados y amargados, ¿no? No se conoce cuál es el trabajo de la atención primaria. La gente sí que puede conocer lo que hacen los científicos o lo que hacen los neurocirujanos o los que utilizan el Da Vinci a la hora de operar, pero en cambio lo que hace un médico o una enfermera en atención primaria pasa completamente desapercibido. Y en ese sentido porque tiene que ver con valores que ahora mismo socialmente no son importantes. Y no es importante la cuestión de la relación humana, no es importante la cuestión del mantenimiento de las relaciones a lo largo del tiempo. El 90% del diagnóstico, y esos son estudios súper recientes, te lo sigue dando escuchar a la gente y tocarle. Anamnesis y exploración física. El 90% en atención primaria. Entonces está muy bien que atención primaria aspire a tener ecógrafos, y hay muchos centros en España que tienen ecógrafos en atención primaria, con habitualmente la resistencia de los especialistas de hospital, para decirlo todo también. Por supuesto es importante que tengan acceso a pruebas diagnósticas, pero si esas pruebas diagnósticas facilitan la vida al paciente, porque ¿de qué me sirve a mí, cuando yo acabe la residencia de medicina de familia, en ese intento de ser también un súper especialista, yo quiero tener el acceso a la resonancia magnética para diagnosticar una hernia de disco que al final voy a tener que mandar al neurocirujano o al traumatólogo para que le opere? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De facilitar las cosas o aumentar nuestro valor? Dos quejas. Atención primaria en horario de oficina, digamos, está muy bien, pero en festivo, si fuera del horario de oficina, tenemos un problema, porque vas al hospital porque allí no encuentras la atención que necesitas. Esto es otro problema que habría que arreglar, por el propio prestigio también de la atención primaria. Luego viene el otro, conciliar la vida familiar, las horas de trabajo, es un problema que tiene que ver más allá de la medicina. Pero ¿alguien ha entrado en serio en esto para que la atención primaria esté vigente las 24 horas del día como referencia? No, hombre, ahí hay dos problemas. Una cuestión es que todos recordamos el médico de APD, el médico rural de toda la vida, que vivía en el pueblo y que atendía a los pacientes aunque le llamaran a la puerta a las 3 de la mañana. Pero también es verdad que era otra sociedad donde, en cierta forma, el utilizar el sistema sanitario no se utiliza como ahora, en lo cual tiene mucha influencia, evidentemente, el haber mercantilizado la práctica de la medicina, de tal manera que ante cualquier problema, seguro que ese problema tiene una solución médica y además me la tienen que dar hoy, no puedo esperar 24 o 48 horas. Entonces ese es un cambio importante. Es un problema de todos los países del mundo, es decir, ¿qué haces después del horario de trabajo? Y en ese sentido, en la mayor parte de los sitios, la cuestión está en que si tú quieres, primero, el trabajo al que me refería al principio de reducción de la muerte, un 30% por tener siempre tu médico más de 15 años, también disminuye la utilización de servicios de urgencia fuera del horario habitual. Porque sabes que don Mengano va a estar mañana, o doña Mengana, yo le voy a preguntar esto y puedo esperar perfectamente a mañana, a no ser que realmente sea una urgencia. Si me lo cambian cada día, no. Y en ese sentido, y ya acabo con esto, obviamente está muy bien que eso se realice, pero lógicamente tiene que estar pagado. Es decir, debería haber complementos para que tú, por ejemplo, atiendas las 24 horas del día. Para ayudar a la asistencia primaria o la atención primaria, ¿no sería bueno también educar sanitariamente a la población? Es decir, a veces nosotros tenemos que cuidarnos para facilitar que el médico de atención primaria no tenga ya casos que se pueden evitar perfectamente. Estoy hablando de drogas, tabaquismo, alcoholismo, malos hábitos alimentarios. Sí, sin duda alguna. O sea, yo creo que hay un elemento clarísimo. La salud no es solo determinada por el sistema sanitario. Al contrario, el sistema sanitario contribuye a la salud en una pequeñísima parte. Influyen mucho lo que viene a llamarse desde los trabajos de Michael Marmot los determinantes sociales de la salud, es decir, la vivienda, las condiciones de vida, el trabajo, la educación, todos estos elementos influyen y sobre eso también hay que trabajar. Pero al margen de eso, yo creo que la batalla a largo plazo es modificar algo que yo no sé si es posible modificar ya, que es la cuestión de la medicalización de la sociedad, de tal manera que, vuelvo a insistir, se piensa que todo tiene que tener un tratamiento médico y todo tiene que tener un tratamiento, a ser posible, farmacológico, ya no médico. Si vas al médico y no te dan algo, claro, que no has ido al médico, ¿no? Es un fracaso. O sea, la base de la medicina en atención primaria, de la medicina de familia, es esperar y ver.
esperar a ver cómo se desarrolla el proceso y ver luego qué es lo que ocurre, que puede ser absolutamente nada o puede ser algo que realmente necesite atención. Y en ese sentido, uno de los mayores riesgos para el sistema, que ha empezado por ahí y yo creo que hay que reiterarlo, es que el exceso de intervención mata. Y en ese sentido, yo también formo parte del grupo internacional sobre diagnóstico. Proteger al paciente. Vaya. Claro, porque lo que se está haciendo es cada vez más bajar los umbrales de las enfermedades. Ya no solamente tenemos diabetes, tenemos prediabetes y poco a poco acabaremos siendo lo normal es que no tengas glucemia. Porque vamos a ese paso de ir reduciendo cada vez más y a través de cada vez más intervenciones. Y no nos damos cuenta de, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Inglaterra, donde se administraba a pacientes estatina de manera sistemática para reducir el riesgo vascular, lo que generaba era un importante número de casos de diabetes, que también es un factor de riesgo vascular. O sea que esa es una batalla a largo plazo, que es modificar la percepción que tiene la sociedad de que realmente el sistema sanitario siempre cura y nunca hace daño, y no es así. Y ahí están implicados políticos, sobre todo, medios de comunicación, sobre todo, y profesionales. Me da la impresión de que apenas hemos hecho esbozar titulares de un mundo apasionante que es el de la atención primaria. Absolutamente. Yo me comprometo a hablar mucho de la atención primaria, creo que es la puerta de la sanidad, que son los auténticos sacrificados, los médicos de la atención primaria, que están poco valorados, es cierto, poco reconocidos, y que necesitan más ayudas y comprensión de la administración y también de los ciudadanos. Por tanto, por dejarle un punto final en esta última pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Cuál es el camino para mejorar la atención primaria en España? Yo creo que si realmente los hospitales tuvieran tanta evidencia de que son importantes como la tiene la atención primaria, estaríamos en un mundo donde solamente existirían hospitales, ¿no? La evidencia científica en revistas de alto nivel sobre la importancia que tiene la atención primaria para mejorar la salud y reducir el coste de una manera, además, podríamos decir, racional en los sistemas sanitarios es absolutamente descomunal. Pero para que eso se lleve a cabo, evidentemente se necesita que sea una prioridad para los políticos, que no lo es ni ha sido nunca, y que sea una prioridad para los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que entender que la mejor manera de mantener su salud es tener buenos médicos de familia, buenas enfermeras de familia, probablemente otro tipo de perfiles en el equipo de atención primaria que ahora no existen, y que además ese contacto se mantenga a lo largo del tiempo. Eso es absolutamente clave. Entonces, los ciudadanos deberían exigir: yo no voy a permitir que me cambien el médico cada 2 meses, cada 3 días o cada 6 años o cada 6 meses. O sea, realmente necesitan contacto regular con sus profesionales. Ahí ya chocaríamos con la administración, con la burocracia y con lo que... En otros países se consigue, porque en este no. No digo que no se consiga, ojalá, pero que tenemos dificultades porque lo vemos cuando vamos a la atención primaria. Absolutamente. Le voy a contar una anécdota. Ahora Luis del Val va a hacer un retrato de lo que ha visto en esta entrevista. Le ha estado escrutando a usted minuciosamente, pero me voy a quedar con algo que nos pasó. Escribió su libro, Luis y yo, sobre la humanización de la medicina. Se titulaba Mírame a los ojos, de que el médico debe mirar a los ojos del paciente. Y cuando en un pueblecito de Aragón le preguntaba a Luis a un grupo de señoras por su médico, una a una le decían: es muy bueno, se sabe mi nombre. Claro. Nunca debemos perder esa referencia porque usted ha hecho alusión a ella. Luis, si te parece, te escuchamos el retrato que vas a hacer a don Sergio Minué. Parece una persona que se siente mejor en la naturaleza que en las ciudades y puede que más a gusto en una terraza con vistas al horizonte que en un salón excesivamente amueblado. Esta atrevida teoría, que puede no corresponder con la realidad, se evidencia en una tez acostumbrada al sol y con un tono de la misma intensidad que la piel que deja al descubierto la camisa desabrochada en sus 2 primeros botones. Al principio, su intuida determinación puede proyectar cierta dureza, que a lo mejor refuerzan sus cejas muy pobladas y la finura del labio superior, pero en la sonrisa se neutraliza esa sensación y es acogedora, lo que me imagino que reconfortará a sus alumnos, que seguro que tienen un profesor exigente, pero justo, capaz de comprender las debilidades, lo que no significará pasarlas por alto. Cuando comenzó la entrevista se sujetó resignadamente las manos sobre la rodilla derecha, no por ansiedad, sino por esa resignación previa que conllevan todos los prólogos. Diría que es una persona muy segura de sí misma, pero escasamente seducido
por la vanidad. Pues este es nuestro regalo. Luis del Val siempre... Sí, impresionante. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte en esa batalla por dignificar, mejorar y dar importancia a algo que es primordial para todos, que es la atención primaria. Admiramos a los médicos, enfermeras, al personal que se dedica a ello porque, como decía, son los primeros en cuidarnos y queremos que estén a gusto y que disfruten muchos años de su profesión. Muchas gracias. Ahí seguiremos. Gracias. Gracias.